Hola, vamos a resolver este ejercicio donde nos pide calcular el número de moléculas y el número de átomos totales que hay en unas moléculas concretas a partir de unas cantidades. Vamos a empezar por el apartado A, que nos dicen que tenemos que partir de 10 moles de agua oxigenada, ¿vale? Entonces tenemos que pasar de moles a moléculas, para lo cual nos vamos a ayudar del número de Avogadro, que dice que hay 6,02 por 10 a la 23, en este caso moléculas por cada mol, ¿vale? Con lo cual, partiendo de estos dos datos, vamos a empezar a resolver ayudándonos de los factores de conversión. Partimos de 10 moles, utilizamos el factor de conversión que nos permita pasar de moléculas, o sea, de moles a moléculas, el cual es el número de Avogadro, y dice, en este caso en concreto, que un mol de agua oxigenada son 6,02 por 10 a la 23 moléculas, ¿de acuerdo? De agua oxigenada. Y esto da un total de 6,02 por 10 a la 24 moléculas de agua oxigenada. Luego nos piden que calculemos el número de átomos totales, para lo cual partimos de las moléculas que hemos calculado hace un momento, que eran 6,02 por 10 a la 24 moléculas, y lo único que tenemos que hacer es usar como factor de conversión los átomos que hay por cada molécula. Entonces, por cada molécula de agua oxigenada tenemos 2 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno, lo que hace un total de 4 átomos. Y esto nos da un valor de 2,4 por 10 a la 25 átomos totales que hay en 10 moles de agua oxigenada. En el apartado B nos dicen que partamos de 77 gramos de tetracloruro de carbono. Aquí, aparte del número de Avogadro, lo que necesitamos es la masa molar del tetracloruro de carbono, que es igual a 154 gramos por mol. Entonces, lo que tenemos que hacer es partir de los 77 gramos de tetracloruro de carbono. Primer factor de conversión que tenemos que poner es el que nos permita pasar de gramos a moles, y esa es la masa molar, que dice que 154 gramos de tetracloruro de carbono es la masa de un mol. Y a continuación ya ponemos el factor de conversión proveniente del número de Avogadro, que nos permita pasar de moles a moléculas, y el cual dice que en un mol de tetracloruro de carbono hay 6,02 por 10 a la 23, perdón, 10 a la 23 moléculas. Y esto nos da un total de 3,01 por 10 a la 23 moléculas de tetracloruro de carbono. A continuación tenemos que calcular el número de átomos totales, igual que hemos hecho en el apartado anterior. Empezamos con las moléculas y usamos como factor de conversión la relación que hay, o mejor dicho, los átomos que hay en una molécula de tetracloruro de carbono. Entonces, en una molécula de tetracloruro de carbono tenemos 4 átomos de cloro y 1 de carbono, por lo tanto 5 átomos totales. Y realizando esta operación nos da que tenemos un total de 1,5 por 10 a la 24 átomos totales en 77 gramos de tetracloruro de carbono. El apartado C nos piden número de moléculas y número de átomos totales que hay, por un lado,
en 2 moles de silano y a esto sumado 54 gramos de silano. Entonces, para resolver esto, vamos a necesitar, como en los apartados anteriores, el número de Avogadro y además la masa molar del silano. La masa molar del silano es de 32,1 gramos por mol. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es los 54 gramos primero, pasarlos a moles. Entonces, estos 54 gramos de silano los pasamos a moles a través de la masa molar. Sabemos que un mol de silano tiene una masa de 32,1 gramos. Y a esto ya directamente le podemos sumar los otros 2 moles para calcular los moles totales que tenemos en el enunciado, a partir del cual ya calcularemos el número de moléculas. Y esto nos da un total de 3,68 moles de silano. Entonces, a partir de estos moles de silano, como antes, ayudándonos del número de Avogadro, primero calcularemos el número de moléculas que hay. Y sabemos que en un mol tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y esto nos da un total de 2,22 por 10 a la 24 moléculas de silano, ¿vale? Y ahora, partiendo de este dato de las moléculas de silano, es decir, partiendo de este 2,22 por 10 a la 24 moléculas de silano, vamos a usar el factor de conversión de que en una molécula, en este caso, tenemos 4 átomos de hidrógeno más 1 de silicio, es decir, en total 5 átomos. Y esto nos da un total de 1,11 por 10 a la 25 átomos totales que hay sumando 2 moles de silano más 54 gramos de silano. Y hasta aquí están hechos los 3 apartados de este ejercicio.